viendo imágenes con nuestras invitadas, la doctora Emilia Canan y Luisa López Madueño, las imágenes de las víctimas de Larry Nassar, justamente el tema que vamos a hablar, de cómo puede haber una persona tan enferma, ¿no? En el caso de Larry, abusando de más de 150 niñas, que le están diciendo, lo están careando, y le están diciendo lo que les hizo, lo que les dijo, lo repugnante que es, las náuseas que les causa, y creo que eso tiene que ser sanador para muchas de ellas, enfrentarse al victimario y poderle decir en su cara lo del lesnable y lo patético y lo asqueroso que es, ¿no? Ganas de verdad de que estos hombres no sean 175 años como la familia Turpin, que pues todavía no están ni siquiera en el proceso, o sea, ahí van, o como el Fritzl que comentaba yo de Austria, gente que te dan ganas verdaderamente de hacerle lo peor, por supuesto, lo que le hicieron a sus víctimas, ¿no? Así es, por supuesto, claro. ¿No sienten, Emilia, no piensan cómo podemos entender quienes tenemos equilibrio en nuestro actuar, que pensamos de esta gente que es deleznable, que es patético? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La locura. La locura, Fer. Son personas, y por eso se nos hace difícil entender, porque son personas que están locas, que están psicóticas, que tienen un rompimiento con la realidad y viven en un delirio propio, en donde tienen esta cosa de sentirse poderosos sometiendo a sus víctimas, ¿verdad? Y que ellos mandan, son poderosos, someten, son dueños del mundo, son dueños de la gente y pueden hacer lo que se les dé la gana. Es un delirio, viven en un mundo delirante propio que está completamente roto en la realidad, están quebrados, son psicóticos que están quebrados, entonces están fuera de la realidad, son psicóticos que tienen un mundo perverso, que tienen la necesidad de someter, de tener poder. O sea, ¿no hay manera de que entren en razón? No, están locos. No. Son pacientes psiquiátricos que necesitan atención psiquiátrica. No hay manera de que entren en razón porque están locos. Ahora, están psicóticos. No hay arrepentimiento. No. En lo absoluto. No. Como dice ella, esa es su realidad. Ellos traen un mundo roto, traen un mundo disociado totalmente desde infancia, y todo esto nada más contribuye como para tratar de encajar en sus renglones torcidos la realidad que ellos ya la ven así. Para ellos esto es una parte normal, donde ellos se reafirman, donde a través de este tipo de actos ellos se encuentran cómo encajan su mundo para poder continuar. No entienden que para nosotros es aberrante y es totalmente irreal. O sea, para aquel caso de Fritzl o el Turpin, por ejemplo, él no está teniendo relaciones sexuales con sus hijas. O sea, que el pensamiento de seres así, ¿se están dando cuenta de que son sus hijas, etcétera? El problema es la visión, cómo ven a sus hijos. Ven como un elemento agregado, lo ven como una parte de posesión. Es como si tuvieran todo el derecho de hacerlo porque vino de mi carne, es parte de mí. Es una visión diferente. Nosotros vemos a nuestros hijos como una figura de amor a quien yo voy a dejar ir, a quien yo crío en un mundo para lanzarlo y para que tenga su propia vida. Ese tipo de personas los consideran como un brazo más, como una parte mía, como una parte de poder a quien yo, a través de ello, no lo ven ni siquiera como un abuso y un daño. Es tan egoísta su mundo que es parte de. ¿Es muy frecuente las relaciones enfermizas dentro de una familia? Por supuesto. Como estos casos públicos que estamos descubriendo. Como estos casos públicos que estamos descubriendo ahorita, no sé qué tan frecuentes, así como lo que pasó con estas gentes de California que tenían secuestrados a sus hijos por todos estos años, yo no sé qué tan frecuentes, pero la verdad es que sí hay relaciones tóxicas en las familias a todo nivel, a nivel de pareja, a nivel padres-hijos,
Claro que sí. ¿Cómo qué casos, por ejemplo? Mira, como por ejemplo, cuando a los hijos se les somete a la fuerza, se les amenaza, se les, em, se les castiga todo el tiempo, ¿verdad? Son relaciones en las que pues finalmente luego va a tener repercusiones tremendas, ¿no? Pero lo que sí es muy importante, Fer, es que yo creo que las relaciones tóxicas empiezan en una pareja en donde se puede dar una situación a la que yo llamo terrorismo íntimo, en donde hay una guerra civil entre hombre y mujer, entre la pareja, en donde la persona está tratando las dos personas están tratando de buscar y de tener y de ejercer el control uno sobre el otro. Se cae en un círculo vicioso donde se explotan las ansiedades y las vulnerabilidades del otro. No, bueno, imagínate, es una bomba de tiempo para los niños. Es una bomba de tiempo, pero tenemos que empezar por la pareja siempre, Fer. Ahora, ¿esto empieza de poco a poco o es a ver si puedo explicarme? ¿Poco a poco vas sometiendo al hijo para llegar a una relación enfermiza? ¿O es de tajo el trato? No. Es decir, No. ¿cómo vas sometiendo? ¿Cómo estos psicópatas, Ajá. hombres y mujeres, dentro de un seno familiar, dentro de un hogar, que supuestamente debería de ser un hogar, ¿cómo van No, es que simplemente tejiendo la historia? está presente desde un principio. Claro. Ese es un modus operandi, así es como estas personas habitan. Nace un niño dentro de un contexto familiar que también va aprendiendo que eso es normal. Por eso es que todos estos niños cuesta trabajo que hablen o que alcen la voz. Digo, se escapan hasta que están ya grandes, porque creen desde un principio que eso es lo que merecen o eso es la realidad también ellos. Sobre todo si están encerrados y nunca habían tenido la oportunidad de ver que en un mundo las cosas no son así. Pero entonces, ¿por qué escapan? Fíjate, esto es interesante. Si tú creces estando ahí, ¿por qué piensas en algún momento que tienes que escapar? Normalmente, Si ese cautiverio puede ser como parte de la educación y como no tienes una referencia, es como la película de La Habitación para poderlo entender un poco mejor. O sea, cuando la niña sale, pues se sorprende del cielo porque nunca lo ha visto. Ella pudo haber muerto en la habitación y vivir toda su vida en la Creo habitación. que al final la mente humana no deja de hacernos ver, aun cuando un niño es abusado, que algo dentro de ti te dice, esto no está bien. La naturaleza humana de la parte saludable, al final creo que hace mella en la mente, en la conciencia, y algo te empieza a decir que aunque te hayan criado dentro de un ambiente que parece que esto podría ser normal, tu conciencia te dice, alto, esto no está bien. Y lo dicen los niños víctimas de abuso sexual. Saben de alguna forma que están haciendo algún acto, aunque les hayan enseñado que el abuso, la violación es normal, sienten, reflejan en los estudios, en los exámenes, que hay culpa, que hay un sentimiento aquí de que no está adecuada esta situación. Pero a ver, la discusión... Además que los niños no están locos. Así es. No están locos. Pero espérame, aquí se dan cuenta. Pero es que aquí hay un factor que me parece bien interesante ponerlo en la mesa, de discusión para todos nosotros. Te está toqueteando, está abusando de ti la persona en la que más confías. Por supuesto. Es tu papá y tu mamá. Claro. No es el tío, no es el primo, es tu papá y tu mamá. Entonces, si eso hace tu papá y tu mamá contigo, claro. ¿Cómo vas a darte cuenta que eso está mal? Después. Si es que es la persona que más confías. Es que es después, es años después. Es años después, porque cuando son pequeños no tienen a dónde ir. Lo único que conocen es esa mamá y ese papá. Nada más. Entonces se callan por mucho tiempo porque ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a recurrir? Es todo lo que tienen en la vida. Es esa mamá y ese papá. Entonces, es que creo que eso los lleva a estar donde después, están, ¿no? Porque claro, es mamá y papá. Claro. Entonces, es años después, como esta niña a los 17 años, que se escapa y busca ayuda. Pero es cuando tiene 17 años. Y además todo lo que tiene que trabajar porque le queda el patrón la tendencia a atraer abusadores de igual manera o a repetir ella también la agresión y el abuso a los demás. Eso es un punto muy interesante, Luisa, porque muchos de ellos reportan haber sido maltratados en su infancia.
Sí es una cadenita de Definitivamente. eventos, claro, por supuesto. sí, claro. y de generación en generación. Sí, Claro. totalmente. Eso te enseñaron. Y de alguna forma repites el patrón. Es Hay lo quienes único lo que detienen. sabes. Por más Exactamente. enfermo que sea, lo repite. No es, Es una tendencia. vaya, no se termina de trabajar eso. No. No, porque las relaciones tóxicas tienen todo que ver con la salud o la enfermedad mental de cada persona. Entonces, si tú aprendiste a hacer esto, tú aprendiste a que esto era, entre comillas, normal y que esta es la forma y el modo de operar. Entonces, tú lo tiendes a repetir una y otra vez. Ahora, en el caso específico de las parejas que él abusa de las niñas, las embaraza como Fritzl a su propia hija 14 veces, 8 veces, da igual, con una es suficiente, ¿no? Es decir, con una ya es un delito. Pero es una tras otra y otra y otra y otra. Pero hay una mamá también. Anulada Una mamá totalmente. cómplice, una mamá cómplice. Y esa mamá no se da cuenta. O no quiere darse cuenta, o vive en una relación tan tóxica y enfermiza que se anula totalmente la imagen de la mujer. De hecho, él utiliza a la hija como la pareja. Pero Luisa, a ver, Emilia, no se dan cuenta los vecinos. No se dan cuenta los vecinos porque entre la mamá y el papá tienen todo muy bien cerradito, ¿no? Y muy bien hermético. O sea, es quirúrgico. Sí, por supuesto. La mamá es cómplice. La mamá, aunque no es la que está actuando la violación, es como si lo estuviera haciendo también. Algo pasa en la mente de esa madre, ¿verdad? Que tiene o deriva placer de la situación, placer del sadismo, placer de usar a la niña, ¿verdad? Como el padre lo está haciendo. Y es una cosa de enfermedad mental, Fer. Esto es enfermedad mental. Muchas veces no lo podemos entender porque, como tú dijiste al principio, en nuestra mente de salud que todos normalmente tenemos y funcionamos, no nos cabe en la cabeza este tipo de cosas. Es que vamos a una pausa, volvemos con Emilia Cannan y Luisa López Madueño, ahorita les pido sus datos, pero ¿habrá aberración más grande que una mamá que le da vida a un hijo lo amenace con quitarle la vida porque ellas se la dieron? ¿Habrá cosa más Ni los animales. brutal? Claro. Ni los animales. De verdad, es brutal. Es brutal, 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 claro, brutal. claro. Es vil, es miserable, es enfermo, es decir, como yo te di la vida, yo tengo el derecho de quitártela. Claro. Yo tengo el derecho de destruirla. Yo tengo el derecho de enfermarte. Yo tengo el derecho sobre ti. Esas cosas a mí me simbran. Pausa, volvemos. Nosotros la doctora Emilia Cannan, psicoanalista, psicoterapeuta, expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de México. Luisa López Madueño, psicóloga clínica. Tienes maestría y doctorado en hipnosis clínica. Estamos hablando de las relaciones familiares enfermizas. ¿Habrá algún tabulador sobre este tema? Desgraciadamente no. No, ¿verdad? No, y creo que faltará muchísimo para que llegue a verlo, porque no se habla. De esto no se habla, hay mucha vergüenza social hablar sobre el tema. ¿Cómo voy a decir que he sido ultrajada, he sido violado por mi padre, por mi madre? Son temas que se callan demasiado y desgraciadamente gracias a esto es que no se da esta información. Así es. En campo, Emilia, ¿qué es lo más grave que has visto en relación a situaciones enfermizas en familia? Pues mira, lo que yo más he visto en mi práctica, Fer, es relaciones muy tóxicas entre parejas. Terriblemente tóxicas entre parejas que por supuesto tienen repercusiones en los hijos. Y lo que yo he visto es que hay una necesidad en estas relaciones tóxicas de someter a la otra persona, dominarla, ejercer poder
absolutamente, y controlar la relación y tener una lucha por controlar la relación. Y entonces, para hacer esto, puedo recurrir a tácticas espantosas, a tácticas de denigrar, de lastimar, de someter, de quitarle la libertad a otra persona, abierta o no tan abiertamente. Tácticas abiertas y tácticas más calladitas, ¿no? Entonces, esto sí, en relaciones de pareja lo he visto muchísimo a lo largo de los años. En el caso de los victimarios, estos niveles de psicópatas como los que hemos mencionado aquí en la primera parte de esta reunión, de esta conversación que estamos teniendo, son fascinantes. Aduladores. Son, bueno, encantadores. Bueno, los psicópatas, sí, claro. Es una característica de ser psicópata. ¿Qué es ser psicópata? ¿Cómo se define Ella lo definió muy bien hace rato, literalmente y coloquialmente loca, ¿no? Es una persona enferma de su pensamiento. Es una persona cuya realidad la ve totalmente distorsionada, pero tan inteligente que también aquí hay una congruencia en esto en cuanto a... Son personas sumamente con un coeficiente intelectual elevado, que ayuda a que armen todo este mundo de una forma muy sofisticada. Son pulcros, ¿no? Sí, son muy obsesivos a veces, son personas, como describen, muy buenos vecinos, muy amables, pero el mundo interno es el que está totalmente roto. Pero desgraciadamente la inteligencia es lo que muchas veces hace que esto se haga todavía más complejo. Y no tienen sentimiento de culpa, Fer. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. O sea, Fritzl de Austria, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no. Carecen de una instancia del aparato mental que se llama superyo, que la gente normal todos tenemos, y que nos da culpa esto, nos da culpa el otro, a veces más culpa de la que debemos sentir, pero estas personas no tienen ese superyo, no les faltó desarrollar en su vida esa instancia del aparato mental. Entonces, son capaces de todo, de romper todas las reglas, de desafiar a todo el mundo, de salirse con la suya, de pasar por encima de quien sea, con tal de sentir una cosa muy importante, que es sentir poder, que es sentir que tengo el poder sobre ti y te someto. Ese es el punto de todo esto. Yo te domino, lo vemos en Larry Nassar, lo vemos en la pareja de California, era someter y ejercer el poder sobre las gimnastas, sobre los hijos. O sea, pero a ver, en el caso específico tomamos a Larry Nassar. Son 150 niñas. ¿Sabe con quién sí funciona y con quién no? Claro. Por supuesto que sí. Quiere decir que a lo mejor tuvo un acercamiento a 300 y sus víctimas fueron 150 por determinadas circunstancias. Claro, y está tan loco que pensó que jamás lo iban a delatar. Pero además, en su delirio, él nunca contempló el hecho de que lo podían delatar. Jamás. Pero además es que tuvo en su posesión a estas muchachas desde niñas. Claro. Él tuvo una figura paterna ante ellas. Dominó desde que estaban muy pequeñas sus mentes. Enfermo todavía, exactamente. ¿no? Es el dominio. Y las tuvo atrapadas del miedo, porque aparte manipulan, chantajean, amenazan. Y a veces, pues, las niñas no tienen otro punto de referencia. Estaban sus carreras, estaba toda la lucha, el miedo que les introduce. Hasta que alguna se atrevió a hablar. Esa es una pregunta de Lía, fíjate, aquí en @QTF, en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Por qué la necesidad de someter? Es decir, ¿por qué la otra parte también acepta? ¿Por qué hay víctimas? Bueno, si estamos hablando de niñas, ¿verdad? Las niñas tienen miedo. Si estamos hablando de adultos, esa es otra cosa. ¿Por qué yo no denuncio? ¿Por qué yo no hablo? ¿Por qué yo no...? Pero cuando estamos hablando de gente inocente, vulnerable, que son las niñas, que son los hijos, ¿verdad? Que las niñas ven como una figura de mucho respeto al profesor de gimnasia. Pero ¿no? ¿cómo es posible que, perdónenme, es que no sé si es un tema de comunicación mamá e hija, pero ¿cómo es posible que 150 niñas no hayan reportado en su casa que el maestro les metía la mano? Les da miedo. Y abusaba de eso. Les da miedo. 150. Les da miedo, claro, les da miedo.
Te digo, es su Les carrera de decía, por Como una medio. falta de Es que no te comunicación crean. muy importante con tu mamá. Miedo ¿O de con que tu Fernanda, no papá. te ¿cuántas crean. veces como Pregunto, niña no pregunto. no hablas Ujú. y no te creen? Es que aquí aparte hay un problema social muy grande Exacto. alrededor del abuso sexual. Claro. Yo no puedo hablar, o porque si alguna vez osé hablar, lo primero que me dijo papá o mamá es, ay, no es cierto, o no andes hablando esas cosas, o cállate. Y eso es el principal trabajo que tenemos que hacer en fomentar que las personas hablen acerca de esto, no tengan vergüenza ni pena, porque esto es lo principal que está sucediendo. Me da vergüenza hablar y que todo el mundo se entere que rompieron con mi parte más íntima. Híjole. Cuesta trabajo, Emilia. Sí, cuesta trabajo, Fer, pero Cuesta aquí trabajo, lo que, pero aquí qué lo que realidad más la realidad brutal, es que caray. tenemos que entender la mente de estas personas que está psicótica, que hay un rompimiento muy importante con la realidad, que viven en un delirio de someter, de tener poder, de ejercer poder sobre la otra persona. Y es un delirio que entre más gente violas, ¿no? Más poder tengo, más grandioso soy. Es difícil entender esto porque es otra realidad. El mundo de la locura es otro mundo y nos es muy difícil entenderlo. Tus datos, Emilia Canan, por favor, si eres tan amable. Y tus datos, Sí. Luisa López Madueño. Vamos a despedir el tema por tiempo, pero pues es que esto, hay preguntas y preguntas que de dónde, quizá valdría la pena hacer un tema de dónde, ¿cuál es la raíz de un psicópata? No, sí, claro. ¿Cuáles son las raíces Ese de un es tema psicópata? para otro La para un infancia, sí. programa completo. Para otro programa completo. Tus porque datos, Emilia, sí, por cómo favor. no. Es 5596-9380. 5596-9380. ¿Y el tuyo, Luisa? Bueno, estoy como electrónicamente, contacto, Ujú. @almatuvida.com. Vida.com. Gracias. A mí estos temas como a ti nos dejan un sinsabor, ¿no? ¿Cómo es posible que exista? Lo ves en una película y sales con náuseas, pero la realidad siempre va a superar la ficción. Claro, claro. Y eso es lo que A sale. veces, ¿saben qué? Ujú. A veces pienso, ¿no me estarán escuchando en algún lugar en donde haya gente que está viviendo esto y que no pueden gritarle a la radio, ayúdame? A mí me conmociona esto, me conmociona enormemente.